Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Queridos y queridas radiovidentes, que al escucharme me ven en Antofagasta, en el norte, en Temuco, en el sur, en Valparaíso, Viña del Mar, Santiago, los que nos siguen a través de pauta.cl y también por Spotify. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín y estoy llegando un poco apurado porque viene una invitada desde Buenos Aires a conversar conmigo aquí a mi jardín y a hablar de poesía, que ustedes saben que es mi pasión. Si pudiera hablar todos los días de poesía, para mí sería la máxima felicidad. ¿Saben qué tengo en mis manos? Tengo un libro de poesía de una gran poeta argentina. No solo argentina, una de las más grandes poetas probablemente de lengua española del siglo XX. Una poeta que me la han hecho leer y releer sobre todo los jóvenes. Una poeta que se lee mucho hoy entre los jóvenes y entre los jóvenes chilenos. Alejandra Pizarnik. Tengo aquí en mis manos la edición de Lumen de su poesía completa. Ella falleció un 25 de septiembre, pero de 1972. Y quiero partir leyendo un poema que venía ahora repitiéndome para mí mismo, justamente porque voy a hablar con una poeta argentina viva de hoy, que ha dedicado su vida, una parte importante de su vida, a estudiar a Alejandra Pizarnik, ha escrito un libro sobre ella y que es además una notabilísima poeta de Argentina. El poema que escogí es Los trabajos y las noches. Para reconocer en la sed mi emblema, para significar el único sueño, para no sustentarme nunca de nuevo en el amor, he sido toda ofrenda, un puro errar de loba en el bosque, en la noche de los cuerpos, para decir la palabra inocente. ¿Quién fue esta errante, esta loba en el bosque que buscó decir tal vez, y tal vez lo logró, esa palabra inocente en la poesía? Es lo que vamos a conversar ahora mismo con Cristina Piña, traductora, poeta, profesora de teoría y crítica literaria. Ha ganado premios interesantísimos y muy importantes que tienen que ver con el teatro. Por ejemplo, el primer premio del Teatro del Mundo 2005. También obtuvo una beca de traducción del Ministerio de Cultura de Francia, el diploma Sarmiento por su trayectoria dada por el Senado en Argentina. Tiene más de 50 libros y piezas teatrales. Entre sus libros están Meditaciones orgánicas, En la orilla del cuerpo, Estaciones del yo. Ha escrito ensayos sobre Alejandra Pizarnik, también una biografía. El libro Poesía y experiencia en el límite, leer a Alejandra Pizarnik. Y efectivamente, la poesía de Pizarnik para los lectores es una experiencia en el límite. Cristina, ya te veo que estás instalada en mi jardín. Qué gusto de tenerte acá. Te estás tomando un mate, además, debajo de mi árbol favorito, el peumo chileno. Bienvenida, Cristina, a mi jardín. Bienvenida a Chile. Muchísimas gracias, yo agradezco la invitación y además estar en este jardín tan precioso donde me siento tan cómoda. Qué bueno, Cristina, qué agradable poder conversar contigo hoy día, esta tarde. Bueno, vamos a hablar de una poeta extraordinaria que lamentablemente muere trágicamente muy joven, a los 36 años, ¿no? Exactamente, a los 36 años, que Un ahora, 20 sí, un ¿Sí? 25 de septiembre de 1972. Exactamente. Y te quería partir preguntando primero por ese verso final que es extraordinario. Está la página en blanco, aparecen los versos de Pizarnik.
y nosotros sentimos que algo se abre ahí, ¿no? Una grieta donde entra la luz, donde entra también la noche, donde entra la muerte, pero también la vida. Cuando ella dice que he sido toda ofrenda, un puro errar de lobo en el bosque en la noche de los cuerpos para decir la palabra inocente. ¿Cómo lees tú esos versos, Yo los Cristina? leo con el sentido de que la palabra inocente es aquella que se dice del otro lado, es decir, no del lado de lo fenoménico, no del lado de nuestro mundo cotidiano, sino la palabra inocente es la que ha salido de allí y va a ese lugar al cual Alejandra siempre aspiraba, que era la trascendencia, pero no trascendencia religiosa. Recordemos que, un poco al igual que Mallarmé, para ella la única trascendencia es el lenguaje poético. Ella lo dice de muy distintas maneras. Además, unir su cuerpo al cuerpo del poema, como también lo dice. Entonces, decir la palabra inocente es aquella que deja de lado todo lo fenoménico, todos los accidentes de nuestra vida, toda la, diríamos, la fenomenicidad, para Mm. pasar a una forma de trascendencia literaria, de trascendencia poética. Esa para mí es la palabra inocente. Cristina, a propósito de lo que decías recién, en pocos escritores se da esta, esta radicalidad de la unión poesía y vida como en Alejandra Pizarnik. Ella afirmó, por ejemplo, dijo, sé de una manera visionaria que moriré de poesía. Es una sensación que no comprendo perfectamente. Es algo vago, lejano, pero lo sé y lo aseguro. O sea, Alejandra Pizarnik vivió y murió de poesía. Exactamente. Además, ahí es donde se le ve la cadena de relaciones, porque es ese unir poesía y vida es típico de los poetas malditos. Lautréamont, Baudelaire, Lautréamont, Rimbaud, Artaud. Y Mm. Alejandra para mí es la primera y única mujer de poeta maldita, que vale decir, es unir de manera indiscernible vida y poesía. Ella lo dice en varios momentos de su obra, hacer con mi cuerpo el cuerpo del poema. ¿Mm? Entonces, si pensamos en los poetas malditos, dentro de los cuales yo la pongo, Alejandra, fíjate que van a romper con todo, van a romper con las obligaciones del mundo burgués, es decir, trabajar, tener una sexualidad convencional, Mm. no, va a decir, que van a tomar drogas, va a decir, los famosos paraísos artificiales de Baudelaire, tomar drogas o alcohol, y mantenerse fuera totalmente, no trabajar, porque no trabajar no es porque fueran vagos, es porque es escapar al mismo tiempo de ese mundo burgués y fenoménico, mientras que ellos están en esa fusión con el poema, vida y poesía. Hay un momento en el diario que Alejandra dice que por hacer con mi cuerpo el cuerpo del poema, ya todo es literatura, mi vida es literatura. Es decir, esa fusión para mí marca la primera mujer y además la primera latinoamericana que va a ser, y de incluso de toda América, porque no hay, ella está como la primera. Quizá después de ella, está Leopoldo María Panero, el poeta español, que es otro poeta maldito que pasó prácticamente toda la vida en el manicomio. ¿Mm? Y Sí, siguió escribiendo. lo entrevisté acá en Chile, logramos invitarlo y lo trajimos a Chile. No Lo puedo trajimos creer. acompañado de una persona, una persona que era como su escolta, su acompañante, que Claro. le pusieron en el psiquiátrico y logró venir a Chile. Es que qué interesante la relación que uno puede hacer o colocarlo dentro de una familia. Alejandra Pizarnik, tú dijiste Artaud, tú dijiste Rimbaud, Leopoldo María Panero y dijiste Mallarmé. Malarmé. Mallarmé hablaba de la utopía del libro, llegar al libro. ¿Cuál era la El utopía para Alejandra Pizarnik? ¿Llegar a dónde? llegar ¿A qué? al silencio perfecto. Te voy a leer un poema donde para mí lo del silencio está marcado de la manera más clara que podemos verlo en Alejandra. Este poema, Silencio. Yo me uno al silencio, me he unido al silencio y me dejo hacer, me dejo beber.
me dejo decir. ¿Mm? Qué hermoso. Me dejo beber, me dejo decir. Me dejo decir, me dejo beber, me dejo hacer, me dejo beber, me dejo decir. Uno percibe en la poesía de Alejandra Pizarnik aparentemente una contradicción. Por un lado, la desconfianza en la palabra, la sospecha ante la palabra, ¿no es cierto? Sí, Que es toda una tendencia también dentro de la literatura y etcétera. Pero por otro lado, esta idea de que la poesía la salva. Entonces es ex- como que oscila entre la fe y la desconfianza en el lenguaje o en la palabra y en la misma poesía, ¿no? sí, porque acá esto es, como lo has marcado, es la gran contradicción. Pero cuando Alejandra llega a la convicción total de que el lenguaje no alcanza, yo creo que ahí se suicida. Porque hay un fragmento de Alejandra donde ella dice que es un poema que se va a publicar en el diario La Gaceta de Tucumán y luego va a aparecer en la colección póstuma de textos de sombra y últimos poemas, donde ella dice que se pregunta, si digo agua, beberé, si digo pan, comeré. Es decir, viene la pregunta entre las palabras y las cosas, y ahí está la duda. Ya llega al final a pensar que la palabra no alcanza, que no da de comer ni da de beber cuando se nombra. Ahí yo creo que está en una visión del lenguaje muy parecida a la de Lacan, el psicoanalista y el teórico francés, que las palabras y las cosas están separadas. También es un poco toda la visión de Foucault. Las palabras y las cosas están separadas. Y si están separadas, no tiene valor el haberse entregado a la poesía. Yo creo que ahí, cuando se destruye el lenguaje, porque además ella, después de su último libro de poemas, va a dedicarse a hacer esos textos totalmente extraños y transgresores, que son La bucanera de Pernambuco o Hilda la polígrafa, donde va a destruir su lenguaje poético. Y esa destrucción para mí es la destrucción de sí misma. Si para ella su patria era el lenguaje, ¿cómo no iba a borrarse de la realidad cuando las palabras y las cosas no se articulaban? La palabra no era omnipotente. Mientras me hablabas de esta decisión, este abismo entre la palabra y la cosa, recordé de un poeta chileno, Enrique Lin, que es un poeta de la Ah, sospecha del sí, lenguaje, que en su diario de muerte, cuando ya estaba diagnosticado que tenía un cáncer terminal, es que empieza a escribir un diario de muerte y parte diciendo algo así como, nada tiene que ver el dolor con el dolor, nada tiene que ver la desesperación con la desesperación, las palabras que usamos están viciadas, no hay nombres en la zona muda, es decir, de alguna manera es esa zona muda, digamos, es el límite, el lugar donde exacto. podemos encontrar a Alejandra Pizarnik, ¿no? Sí, lo podemos encontrar. Recordaste a Enrique Lin, que es uno de los grandes poetas que tienen ustedes. Y ahora tienen a alguien muy importante que es Zurita. Sí, desde luego, Raúl Zurita. Tú sabes que Enrique Lin es tío mío, es hermano de mi madre. Ah, sí, bueno, qué orgullo. Sí, un orgullo Verdaderamente, qué tremendo. orgullo. Un peso ¿Qué te, gigante tengo ahí, ¿ah? Un te super yo parece? poético gigantesco. Un super yo del tamaño de una catedral. Sí, tremendo, tremendo. Estoy con Cristina Piña caminando por el jardín. Estamos conversando, ella es poeta, traductora, profesora de teoría y crítica literaria, ha escrito ensayos muy interesantes sobre Alejandra Pizarnik, también una biografía. A ver, veamos. Hoy día tenemos, entiendo, han aparecido más papeles, han aparecido más textos de Alejandra Pizarnik, más testimonios, etcétera. Pero tú hiciste una biografía. ¿Qué descubriste? ¿Qué fue lo que te sorprendió? A pesar de que algunos dicen que hay que separar la biografía de la obra y que la obra sería la biografía. ¿Qué encontraste tú en ese trabajo que hiciste sobre la biografía señera que hiciste sobre Alejandra Pizarnik? Sí, primero voy a recordar que yo tengo una biografía yo sola, porque este es con Patricia Venti. Yo tengo Ya. una del 91, es Ajá. decir, porque la biografía de un mito salió en el 2021, es decir, 30 años antes, y ahí no había la documentación que en cambio había para esta segunda biografía, que para mí es
hasta el punto bastante definitiva. Nunca podemos decir que una biografía es definitiva porque siempre hay nuevos testimonios, nuevos papeles. Lo que pasa es que, ¿por qué es tan completa? Porque a Princeton mandaron todos los papeles de Alejandra, los vendieron, lo cual está muy bien porque yo estuve en Princeton y hay un cuidado extremo de los archivos Pizarnik. Y ahí está el diario, que no sé si viste la edición esa gorda, gorda, que es la de Sí, tipo de páginas, que comparada con la que salió primero es la edición Villiquen, absolutamente. Sí. Sí. Y estos tampoco están completos, porque yo estuve en Princeton y hay otras cosas, pero tener los diarios es algo de una riqueza enorme. Y además nosotras, Patricia y yo, nos fuimos a París y estuvimos con los primos de Alejandra, porque Alejandra, cuando se fue, su famoso viaje consagratorio y transformador, porque ella ahí se convierte en una poeta maldita, que es el viaje a París, al principio llega a casa de los tíos, de un tío de ella que tiene primos, y después se va a ir a sus departamentitos, pero de tanto en tanto, cuando no tenía plata, volvía a lo de su tío. Y pudimos estar con los primos y tener el testimonio de ellos de primera mano y contarnos cómo era Alejandra en ese momento en París, lo cual fue maravilloso. Ir a la casa y ver la habitación donde estuvo Alejandra. Y hablamos y hablamos. Y después, es cierto que yo ya había hablado en mi primera biografía con Miriam, la hermana, pero ahora para esta biografía de un mito, estuve durante 2 meses yendo todas las semanas, una vez que me quedaba 5 o 6 horas. Así que hablamos de todo lo que se podía hablar, me mostró todas las fotos que me podría mostrar, y por eso había una nueva cantidad enorme, aparte de los 36 testimonios que me habían servido a mí para la primera biografía. ¿Y qué es lo que te sorprendió más de qué hallazgo hiciste en esa nueva búsqueda biográfica de Alejandra En esa Pizarnik? nueva búsqueda lo que yo descubrí es que París, yo en la primera biografía puse el capítulo de París, París era una fiesta. Yo siempre, Como Hemingway, claro. Hemingway, sí, París era una fiesta. Lo que descubrí es que París no fue ninguna fiesta, de ninguna manera, por eso le cambié el título, el capítulo, porque ahí descubrí todo el dolor de Alejandra, aparte por las nuevas correspondencias que aparecieron, donde ella demostraba lo mal que se sentía y lo mal que estaba. Entonces, para mí, la gran revelación, hubo 2. Una fue la revelación de este malestar, este momento, por momentos enloquecedor en París, porque también como tuvo momentos maravillosos con los amigos que tenía Cortázar, Miguel Ocampo, Elvira Orfe, Octavio Paz, Aurora, todo el grupo que era Aurora, ¿no? Ítalo Calvino, Claro. Chichita Singer Calvino, todos ellos, que era el grupo de Alejandra. Imagínate vos lo que es el grupo de Alejandra, que además hacían cadáveres exquisitos entre todos ellos. A mí me Wow. mostró el que guardaba todavía Elvira Orfe, porque Elvira estaba viva en ese momento, ahora ha muerto. Pero las cosas que descubrí fueron maravillosas, maravillosas. Y descubrí todo ese malestar. Pero otra cosa que también me impresionó, porque lo descubrí ahí, fue que ella estuvo a punto de casarse con Gaitán Durán, el poeta colombiano. Cosa que es el poeta colombiano que aparentemente, porque no hay testimonio de los amigos, ella no lo dice en el diario, hay muchas cosas que ella no dice en el diario y muchas otras que sí. Y allí va a hablar de Gaitán Durán desgarrada, porque aparentemente, como me contó su gran amiga Yvonne Bordelois, se iban a casar cuando él volviera de Colombia, y el avión de Air France se cayó. Se cayó en el medio del Atlántico. Impresionante tragedia, qué tremendo. Impresionante. Estaba Gaitán Durán viajando hacia Colombia y se cayó. Además,
que se caiga un avión es algo tan raro, Sí, Cristian. por Es supuesto. algo bastante insólito y justamente la tragedia de que se caiga Gaitán Durán, porque hablo del casamiento porque es importante, ya que Ese Alejandro... era un vuelo ¿desde dónde? ¿A Colombia o desde Colombia? No, de París a Colombia. Por Uh, eso salió en Air France y el avión eh, se cae. qué Es impresionante, increíble, qué es impresionante. impresionante. Tú sabes que en ese vuelo parece que iba el director, el que había sido director de la Alianza Francesa de Chile. Mi madre me habló mucho del impacto que produjo la caída de ese avión. Es decir, bueno, ¿cuántos iban en ese avión? Son Claro, las coincidencias, pero te cuento esto porque me acabo de acordar. claro. Mi madre me contó, la hermana Enrique Lin me contó que el gran director, que era un gran humanista de la Alianza, que había estado en Chile, cayó en un vuelo de Air France. Tiene que ser el mismo, no Tiene que son ser ese viniendo a América Latina. Es el impresionantes. que cayó Gaitán Durán. Pero además, Cristina, yo te iba a preguntar, perdón, quiero volver al tema del lenguaje que hablamos antes. sí, Un verso muy hermoso de Pizarnik que dice, cuando a la casa del lenguaje se le vuela el vuela el tejado, tejado, yo canto. Y me acordé de la afirmación de Heidegger que dice que el lenguaje es la casa del ser. del A ver, ser. juguemos un poco ahí. El lenguaje como casa del ser y este lenguaje al que se le vuela el tejado en Sí, Alejandra Pizarnik. porque yo sabés cómo lo interpreto eso. Para ella el lenguaje era, lo dice en algún momento, la pequeña casita de los niños en el bosque donde se protegen. Vale decir, el poema era una patria y era una casa, un refugio que había. Cuando se le vuela el lenguaje, cuando se le vuela el tejado, queda la intemperie. Yo interpreto esa volada del tejado, con esa desilusión respecto del lenguaje y ese paso a todos, a esos textos tremendos que son los de la Bucanera de Pernambuco. Entonces ahí se le vuela el tejado y eso porque muchas veces dice que su patria es el lenguaje. Entonces si se le vuela el techo, a su patria queda la intemperie y a la intemperie espera el suicidio. Y Y en la poesía, claro. ella había intentado 2 veces antes suicidarse. Uno tiene la impresión, en verdad, que cuando lee, digamos, porque aquí hay un juego muy fuerte en su poesía del verso y la página en blanco, ¿no? Del vacío. Sí, Y uno tiene la impresión de que es una poesía verdaderamente a la intemperie, ¿no? sí. Es a la intemperie, es una poesía sobre el abismo, etcétera, etcétera, etcétera. De todos los libros que he leído de ella, y quiero saber cuál es el que te conmueve más a mí. A mí me parece que Árbol de Diana, 1962, prologado por Coincidimos, Octavio Paz. Me gustaría que coincidimos. habláramos yo lo encuentro deslumbrante ese libro, Árbol de Ese, Diana. ese libro para mí es el que más me gusta y después me gusta enormemente Extracción de la Piedra de Locura. Yo tengo esos que son bien distintos porque Árbol de Diana es la palabra inocente. Mm, Es el libro inocente. En cambio, cuando vamos a Extracción de la Piedra de Locura, ya tenemos toda la cuestión de la muerte, la presencia de fantasmas, la presencia de todo lo que la desgarra. ¿M? Y en Árbol de Diana hay esa pureza. Yo voy a leer un poema, por mi poema favor, comparte con nosotros predilecto. para que eso te iba a pedir para que nuestros auditores, nuestros radiovidentes, como les digo yo, escuchen, sientan la poesía de Pizarnik si es que no la han leído antes y esta sea una invitación a leer a Pizarnik. Mira, voy a leer el poema que para mí es el que más me conmueve y es de Árbol de Diana. Escucha lo que es el ritmo. Vida, mi vida, déjate caer, déjate doler, mi vida, déjate enlazar de fuego, de silencio ingenuo, de piedras verdes en la casa de la noche, déjate caer y doler, mi vida. Uf, qué Ese hermoso. poema a mí me conmueve hasta se me paran los pelos de punta. ¿Viste cuando se te pone la piel de Sí, gallina? sí, Yo estoy con la absolutamente. piel de gallina en este momento, porque calculá lo que lo he leído. Yo hace 46 años que trabajo sobre Alejandra. Mi primer trabajo fue para la facultad, cuando estaba haciendo un seminario de literatura argentina. Pedí permiso para escribir sobre Alejandra, porque el primer libro que se hizo sobre Alejandra es el mío. La palabra como destino, un acercamiento a la poesía de Alejandra Pizarnik, fue el primer libro que se dedicó a ella. Y eso salió del trabajo para la universidad que yo hice sobre Alejandra. ¿Mm?
Imagínate, Entonces, llevas 45 años conversando con Alejandra Pizarnik de alguna manera, exactamente, Cristina, en ¿no? diálogo. Y ¿Y cada vez, a ti como poeta, ya no como investigadora, ni como ensayista, ni como teórica, cuál ha sido el impacto en tu propia poesía? Porque uno tiene poetas, imagino que este es uno de tus poetas emblemáticos, con los que conversa, con los que dialoga. ¿Qué ha significado para ti como poeta la poesía de Alejandra Pizarnik? a mí como poeta tiene dos cosas. Es probablemente la poesía que más me atrajo y con la cual quedé más fascinada. Vos hablabas de diálogo. Inicié el diálogo a los 18 años y no, ahora tengo muchísimos más y no ha terminado. Y además he trabajado muchísimo y para mí Alejandra es el lenguaje poético por antonomasia. Ahora, como poeta, yo me he tenido que defender de Alejandra, porque Alejandra es muy, muy problemática como influencia, porque cuando uno se deja influenciar por Alejandra, empieza a escribir como una Alejandra chiquita y por supuesto nadie es Alejandra, nadie es Alejandra. Entonces uno cuando tiene esa cosa tan fuerte como la que he tenido yo, tiene que estar con los ojos abiertos para que no aparezca la zarpa de Alejandra en la poesía mía. Ajá. Sí, yo lo he trabajado muchísimo para evitarlo, con enorme conciencia, porque Alejandra es Alejandra y es única, y cualquier influencia muy fuerte suena a cosa impostada. Pero Entonces hay yo me... algo también, claro, tal vez en el estilo, pero tal vez en la ética, porque todo poeta tiene también una ética. Y yo creo que Exacto. tenía una ética, y yo creo que ahí hay algo que uno puede, me imagino que eso tiene que haberte marcado también, la ética, por decir así, de Alejandra Pizarnik como Sí, poeta. la ética de Alejandra en el sentido de dedicarse a la poesía con todo con todo el alma. Yo lo he alternado con la parte académica, pero siempre, y la parte teórica, pero siempre para mí lo más importante ha sido la poesía. ¿Mm? Es lo que me Mm. define a mí, lo que me define absolutamente. Entonces en eso yo me he sentido de ninguna manera poeta maldita porque no he mezclado vida con lenguaje, pero sí en consagrarme a lo poético y no pretender ninguna trascendencia, porque hay muchos poetas que se autopromocionan, yo soy Sí, sí, todo lo contrario. existen, bueno, existe el culto a la personalidad también de algunos poetas, ¿no? Y sí, Y yo creo que Alejandra Pizarnik va en la dirección contraria, es casi la anulación del propio yo, del... la fusión con el Claro, lenguaje. La claro, la fusión con fusión el con el... lenguaje. Ahora, tratar de imitar eso es ser un imbécil, verdaderamente. Hay que tener, es decir, de Alejandra he aprendido sobre poesía todo lo que probablemente lo más que sé. Yo tengo otras poetas que me han influenciado y que me maravillan, Olga Orozco, Amelia Gran poeta. Biaggioni, y Amelia Biaggioni que la conocen menos, pero es deslumbrante. Tenés que La acabo de conocer. leer buscando información sobre ti, no la conocía y quedé... Gestalt, tú escogiste tres poemas de la poesía argentina, una de Marechal, otra de Pizarnik y otra de ella. Un día te voy a invitar a hablar de ella y Ay, la voy a sí, buscar. Me sorprendió, me sorprendió. es maravillosa. Yo he trabajado también mucho sobre Amelia, aparte de conocerla y de ser amiga de Amelia, un personaje maravilloso. De Mira. Alejandra, vos sabés que no la conocí porque me dio cosa. ¿Qué Ah, quiere decir sí. con que me dio cosa? Que cuando me ofrecieron conocerla, porque todavía estaba viva, cuando me ofrecieron yo tenía 18 años, y fue lo mismo que si me hubieran dicho venía a conocer a Mallarmé. No puedo. Claro, Me da sí, cosa, me da cosa. Y no te la entiendo. conocí por eso. No la conocí porque me daba tanta impresión y tanta reverencia que dije, no, no la puedo conocer. Mi hermana la conoció, mi hermana mayor, Ah, y tengo un libro dedicado a mi hermana por Alejandra, para Adriana de Alejandra, mira. y yo me perdí Cristina, conocerla. pero la conociste en su obra, en su palabra, que tal vez es lo más importante. Sí. Cristina, yo te quiero agradecer este maravilloso paseo que hemos tenido esta tarde, conversando de poesía, conversando desde y hacia Alejandra Pizarnik. Me hago la ilusión de poder invitarte de nuevo y que puedas aceptar mi invitación para conversar de tu poesía, seguir hablando de la poesía argentina. Quizás me gustaría despedirme
que para quienes nos escuchen queden con la resonancia y tal vez tú puedas escoger algunos versos también para terminar. Yo escogí 2 fragmentos cortitos del libro Árbol de Diana, en el que Octavio Paz, recordemos, dijo: cristalización verbal por amalgama de insomnio pasional y lucidez meridiana en una disolución de realidad sometida a las más altas temperaturas, dijo de Alejandra Pizarnik Octavio Paz. Por ejemplo, este fragmento: explicar con palabras de este mundo que partió de mí un barco llevándome. Yo ahí me quedo en silencio, no. Y luego este último: un agujero en la noche súbitamente invadido por un ángel. Y nada más. Y sí, y son poemas maravillosos. Yo tengo uno que para mí es también maravilloso, de Árbol de Diana. Una mirada desde la alcantarilla puede ser una visión del mundo. La rebelión consiste en mirar una rosa hasta pulverizarse los ojos. ¡Qué belleza! Y esa frase que tiene en un poema: y que de mí solo quede la alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. ¿Te das cuenta que eso es maravilloso? La alegría de quien pidió entrar y le fue concedido. Los fragmentos de ella son como verdaderos relámpagos, ¿eh? Los relámpagos de luz de Alejandra Pizarnik. Cristina, muchas gracias por haberte dado el tiempo de caminar desde tu jardín a mi jardín en esta tarde para recordar a esta gran poeta Alejandra Pizarnik, que falleciera el 25 de septiembre, hace pocos días, pero del año 1972. La invitación, por supuesto, es a leerla, a entrar en su deslumbrante obra. Todos los que nos están escuchando, hay ediciones mucho más completas de Alejandra Pizarnik. Yo me acuerdo que tengo la posada, el Corregidor, ¿no? El primer libro de Pizarnik. ¿Ah? Yo hice Tú hiciste la edición, sí, eso lo leí hoy día, tú lo hiciste y uno agradece a esa edición. Fue la primera vez que yo conocí a Alejandra Pizarnik, fue a través de esa edición. Y hoy tenemos otras, tenemos tu biografía, hay mucho por estudiar todavía. Muchas gracias, Cristina, por habernos acompañado esta tarde y un abrazo muy grande desde este jardín. Yo te agradezco enormemente que me hayas invitado. Este paseo por el jardín ha sido verdaderamente llenarse de verdor, y te agradezco enormemente hemos podido hablar y compartir el mundo deslumbrante de Alejandra. Muchas gracias, Cristian. Yo soy el más agradecido, te mando un gran abrazo. Les recuerdo a todos los radiovidentes que nos encontramos nuevamente mañana aquí cuando vuelva a abrir la verja de madera de mi jardín, que nos acompaña Grupo Viva, comprometida con la sostenibilidad en los barrios y la cultura en la empresa, y Fundación Irarrázaval. Cierro ahora la verja de mi jardín y me quedo aquí resonando, quedo resonando en el mundo y en la poesía y en la palabra de Alejandra Pizarnik. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios.